¿Alguna vez se ha sentido angustiado en medio de una sociedad que está tan llena de ocupaciones y retos? El tiempo pasa muy rápido y desenfocarse de lo valioso es muy fácil. Elementos como el silencio, la reflexión, un tiempo a solas y el orar nos permiten ordenar nuestros pensamientos y aquietar el espíritu. De vez en cuando, cerrar la puerta solo para estar con nuestro Dios y con nosotros mismos nos ayuda a examinar nuestra conducta, nuestros sentimientos y a aligerar el equipaje emocional. Bajar el ritmo le permitirá volver a su familia, a las personas que tiene a su lado y no olvidar el verdadero sentido de la vida. Por eso, tome tiempo para estar a solas, aclarar las ideas, dar gracias por lo vivido y soñar con un mejor mañana. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Buenas noches, amigos de Salud Financiera, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hace unos meses atrás, Salud Financiera hizo una serie de programas de reactivación económica antes de que se empezara a discutir lo del Fondo Monetario Internacional, este acuerdo. Hoy tenemos un acuerdo con el fondo y este acuerdo tiene que llegar a la Asamblea Legislativa. ¿Nos conviene o no? Hoy traje al economista Luis Mesalles, que estuvo también con nosotros en los programas de reactivación económica y que juntos trataremos de darle a usted una idea más amplia de qué es este acuerdo y en qué lo podría afectar a usted como empresario y como persona. Don Luis, buenas noches, qué encantado de que esté de nuevo conmigo. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y sí, vamos a ver cómo hacemos para desenredar ese entuerto. Más incertidumbres que otra cosa tiene ese acuerdo. Sí, a ver, yo creo que ningún acuerdo va a ser perfecto. Lo que hay que entender es que tenemos un problema que viene de hace rato, que no lo hemos logrado solucionar o no nos hemos puesto de acuerdo en cómo solucionarlo. Y ahora, después de que en el finales del 2018 ya se había aprobado una reforma que se llamó de fortalecimiento de las finanzas públicas, no se logró aplicar del todo porque vino la pandemia. Y la pandemia nos ha echado un par de pasos para atrás, donde ahora se necesita otro ajuste adicional. Y dentro de esos ajustes, que son fuertes para poder llevarle a la sostenibilidad de la deuda pública, al final todos los sectores se ven afectados, todos nos vemos afectados de alguna manera u otra, a todos nos duele, nos va a doler, desgraciadamente algo hay que hacer, pero como ningún acuerdo es perfecto, al final todos son criticables. Yo lo que digo es, este es el que el gobierno y este gobierno del PAC escogió, este plan, el Fondo Monetario dijo que sí. Si nosotros como país, Asamblea Legislativa, protestando en las calles, protestando por estos medios y quejándonos, bloqueamos y no se aprueba algo que sea razonable para el Fondo Monetario Internacional, la alternativa es default. Y el default de deuda nos lleva a una crisis bastante fuerte, que yo creo que nadie la quiere. Que las consecuencias de eso es peor que las consecuencias de este acuerdo, que es malo, que no es lo que el país necesita, yo creo, para resolver los problemas de mediano o largo plazo, pero que es lo que nos han puesto sobre la mesa para escoger. De los sinsabores que tengo desde la última vez que nos vimos a hoy, es que yo me di a la tarea de traer acá economistas de diferente color político, de muchos de diferente ideología, pero que todos marcaron una ruta. Es increíble que hay gente que no se puso de acuerdo, todos decían lo mismo, la ruta a marcar es esta, era reducción del gasto, no íbamos con más impuestos, era una reforma estructural grande, ¿verdad?, para sacar a Costa Rica adelante. Pero nada de lo que se dijo, nada de lo que salió en medios de comunicación escritas, televisión, radio, medios digitales, salió en Salud Financiera, el gobierno lo agarró y lo tomó, como usted dice, fue lo que el PAC quiso poner ahora en la mesa. Y vemos lo que más miedo me da a mí es que vuelva a pasar lo del 2018. Aprobamos un plan fiscal que 30 días después empezamos a desbaratar.
porque empezamos entonces ya a sacar de la regla fiscal a este y a este sector, ya este no podía entrar y ya empezaron a hacer el remiendo, porque eso ha sido la constante de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Aprueban algo y después empiezan a hacer las correcciones y no queda nada de lo que aprobaron. Sí. Sí, uno de los problemas de este acuerdo es que lo que algunos denominan que está backloaded, o sea, los cambios que se proponen no son ya, sino que muchos son aplicar después, sobre todo lo del gasto. Porque si uno se pone a ver los números, más o menos, dice el gobierno que está más del lado de reducción del gasto que de más ingresos, porque del lado del gasto está incluyendo el cumplimiento de la regla fiscal, que ya es ley de la República, que fue aprobada en el 2018 con la ley de fortalecimiento. Entonces, si uno quita la regla fiscal, que ya era de antes, está dividido más o menos mitad ingresos y mitad gastos. Pero para poder cumplir con esa parte de gastos, incluyendo la regla fiscal, eso lo tienen que ir cumpliendo gobiernos más adelante. No es que el gobierno va a hacer algo ahora para reducir el gasto o para ayudar a reducir el gasto o para hacer una reforma estructural, que yo creo que en esas entrevistas que hizo usted muchos llamamos a ese tipo de reformas para que en verdad la reducción del gasto fuera algo real, algo concreto y algo sostenible en el tiempo. Pero como eso no se hace, entonces el cumplimiento de la regla fiscal casi que queda a voluntad del próximo gobierno, ni siquiera de este, ¿verdad? O sea, el gobierno lo que está haciendo es heredando. Nada más exactamente. Lo que tienen que hacer. Este gobierno no va a ejecutar. Y no le dice cómo lo va a hacer el próximo gobierno, sino que le dice, vea, aquí hay una regla fiscal que como están los números ahora, para el 2022, la regla fiscal va a ser que el gasto total, incluyendo intereses, incluyendo gastos de capital, no va a poder crecer más o menos más que el 1%. O sea, es una contención del gasto bastante fuerte. Y si uno toma en cuenta que gastos en intereses van a crecer 8, 10, 12%, el resto de gastos, donde está gastos de capital, donde están transferencias, donde están remuneraciones, va a tener que ser negativo, el crecimiento de esos. Entonces el próximo gobierno sí va a tener que ver cómo hacer para que cumpla. Ajá, pero ok, usted me está diciendo contención. No es lo mismo que reducción. No, pero ahí sí va a tener que reducir porque va a tener que ser negativo esa parte. El gasto total no crece más del 1%, pero intereses hay que pagarlos porque si no, sí entramos en default. Entonces, digamos, eso no tiene ninguna alternativa y no puede hacer nada para reducirlos de aquí el año entrante. Entonces, en los demás es donde sí va a tener que reducir. Y sobre todo, bueno, ¿qué va a suceder? Gastos de capital los van a recortar, como hicieron este año que decrecieron 40%. Porque es lo más fácil dejar de hacer obras de infraestructura, las consecuencias les tocará a alguien más, más allá, que es lo que siempre pasa. Transferencias, van a tener que ir a pelearse con las universidades, van a tener que ir a pelearse con probablemente algunas transferencias sociales. Hay algunas transferencias que sí se reducen porque se supone que en el 2022 ya no van a tener que hacerse porque en el 20 y el 21, por producto de la atención de la pandemia, algunas transferencias han habido, ya no van a haber. Y el resto es remuneraciones, donde van a tener que ir a hacer algo. Entonces sí van a tener que, en términos nominales, van a tener que ser crecimientos negativos, todas esas. ¿Cuál combinación le va a tocar al próximo gobierno casi? Bueno, en verdad no, en verdad a este gobierno, vía presupuesto, ya va a dejar la pauta de qué es lo que el otro gobierno tiene que hacer. Y en remuneraciones, yo creo que me parece que la parte importante ahí es qué va a pasar con la ley de empleo público. Si la ley de empleo público que sale, que se está discutiendo en la Asamblea, en verdad, le ponen dientes y la hacen bien hecha, entonces sí puede haber algo de ahorro por ese lado, de reducción de gasto. El día que estamos, hoy que estamos grabando este programa, en estos momentos que estamos grabando, hay una serie de manifestaciones ya contra la ley del empleo público. ¿Por qué es tan importante esta ley? Lo fundamental ahí es que esa ley, lo que se pretende, en teoría, yo no sé si al final lo va a poder cumplir lo que se apruebe, ¿verdad? Porque como dicen que en la Asamblea entra una cosa y sale otra totalmente diferente, pero el objetivo de la ley de empleo público es regular
los pluses, regular las gollerías que en verdad tienen muchos empleados públicos, que hacen que sus salarios, y no solo sus salarios, sino sus beneficios, más allá de los salarios, estén totalmente desproporcionados con la capacidad que tiene el país para pagar por eso y con lo que sucede en la vida real, digamos, en la empresa privada, que al final es más del 70% de la fuerza, casi el 80% de la fuerza de trabajo, y es, digamos, de alguna manera denota la capacidad de pago del país. Entonces, la ley de empleo público lo que pretende es limitar o reducir esos beneficios, hacer que los salarios de los empleados públicos vayan más de acuerdo al puesto que tienen y no simplemente a, como es hoy en día, cuántos años tienen de trabajar, que si tienen un título de aquí, un título de allá, que no tiene nada que ver con su puesto de trabajo, pero eso le da un extra. Todos esos extras lo estaría regulando. Y lo importante el efecto que uno esperaría de una ley de empleo público bien hecha es que al final entonces la remuneración de los empleados públicos vaya de acuerdo a la calidad de servicio que estén brindando los funcionarios, o sea, y a la eficiencia que le están introduciendo. No como ahora que simplemente un funcionario puede hasta robar, porque ha sucedido, y se mantiene. Y se mantiene en el puesto y cada año le siguen dando aumentos salariales, porque ningún funcionario le dan calificación baja como para que no tenga el aumento salarial, ¿verdad? Y es un aumento salarial que es costo de vida más pluses. Por eso se va dando una desproporcionalidad en los salarios de algunos empleados públicos que no tiene nada que ver con la eficiencia y la calidad del servicio público que está brindando ese funcionario. Me parece que, digamos, va más allá de simplemente, o sea, lo que es la matemática de un poco menos de gasto para ayudar al déficit fiscal. Va en la búsqueda de mayor eficiencia para que al final, con menos recursos, el gobierno pueda hacer más. El Estado en general, no solamente el gobierno central, porque toca a otras instituciones. Estamos hablando dentro de la ley del empleo público que también podríamos combatir las convenciones colectivas. Bueno, eso es uno de los puntos de discusión que está candente, ¿verdad? Porque en una parte sí se prohíbe que haya nuevas convenciones o nuevas, no nuevas convenciones, pero cambios a las convenciones colectivas que puedan aprobar. Obviamente la presión de los sindicatos es para mantener esa parte y algunos diputados están con esa tesis de que no sería constitucional prohibirlas, pero bueno, hay que regularlas de alguna manera y la regulación que yo entiendo que le están tratando de meter es que no pueden afectar, o sea, no pueden ir en contra de la sostenibilidad de las finanzas públicas, o sea, beneficios a empleados públicos que vayan más allá de lo que el Estado puede pagar no se pueden dar. Y ahí el problema que tenemos ahí siempre con esa negociación de las convenciones colectivas es que los que negocian las convenciones colectivas, de alguna manera u otra, son también empleados públicos que se benefician directa o indirectamente de lo que están haciendo. Entiendo que la ley trata de meter ahí algún artículo que evite esa parte, pero al final, ¿quién es el que va a negociar esas convenciones colectivas? Dentro de todo lo que estamos hablando del Fondo Monetario, ¿es indispensable entonces la ley del empleo público? A mí me parece que sí, desde el punto de vista de buscar eficiencia en la función pública y desde el punto de vista de evitar que sigan creciendo los salarios de manera automática, como han venido hasta ahora año con año, que al final constituye o sea, al final la ley de empleo público es la herramienta principal que va a tener el gobierno, ya sea este o el entrante, sobre todo el gobierno entrante, para limitar el gasto en remuneraciones. Y el gasto en transferencias, porque recordemos que la mayor parte del gasto en transferencias se va a instituciones que gastan mucho de esas transferencias en salarios. Entonces, si tienen salarios que son desorbitantes, las universidades, y el otro día salía en La Nación, ¿verdad? En el periódico La Nación, donde 2.200 funcionarios ganan más, un salario mayor que el presidente, y dentro de esos muchos son de las universidades. Que ya también dijeron en medios de comunicación, porque también lo leí, que si eso se aprobaba, entonces solo iban a tener plata para pagar salarios y no para lo que ellos realmente necesitaban, que eran becas y demás. Entonces creo que también es una medida de presión que no se vale, menos en la crisis que tenemos como país.
Pero ahí caemos otra vez en el tema de la ausencia de reformas estructurales. O sea, si no se hacen reformas estructurales y nada más está la ley de empleo público y la regla fiscal, que es la obligación del gobierno que no gaste, lo que va a hacer el gobierno es machetear gastos. Lo que va a hacer es, entonces el Estado va a quedar como con ineficiencia. En vez de arreglar y hacerlo más eficiente, va a quedar probablemente más ineficiente, entonces las quejas de la gente van a seguir hacia adelante. Lo que estamos pagando los ciudadanos al gobierno en impuestos, que ya todos pensamos que es mucho, claro, cuando lo comparamos con lo que recibimos de vuelta del gobierno, es mucho. Demasiado. Y si todavía no se hace bien el recorte de gastos que hay que hacer y no se mejora la eficiencia, entonces vamos a pagar, como está este acuerdo con el fondo, vamos a pagar más impuestos y vamos a recibir menos a cambio. Entonces el descontento va a ser todavía mayor, ¿verdad? Porque no se está entrando en la parte estructural. Y impuestos que están afectando a la clase media, como el impuesto a las casas de lujo. Es que al final uno se pone a ver, todos los impuestos tienen algún problema. ¿Por qué? Porque afectan a alguien o a una persona, a un grupo u otro grupo. El de las casas de lujo tiene el problema que, bueno, ya de lo que era casas de lujo, la definición ha ido bajando y va a afectar clase media. ¿Ah? El del salario escolar va a afectar a mucha gente, aunque yo creo que eso es algo que sí debería darse, porque al final es una exoneración que no debería haber existido, es una manera de emparejar la cancha. Las cooperativas se quejan de que ya pagan mucho, entonces no deberían pagar más. El de la lotería, al final la Junta de Protección Social se va a ir, ¿va? Y después eso va a ir, o sea, la gente se va a ir más donde los tiempos de la pulpería de la esquina. Y la Junta lo que va a decir es, ya no tengo plata para invertir o mantener los pisos de huérfanos, casas de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, otra vez, la plata no alcanza, o sea, somos un país que hemos venido gastando mucho más de lo que tenemos capacidad de hacerlo, y mientras eso no se arregle, vamos a seguir con problemas. Este acuerdo, otra vez, con el fondo, lo que hace es lo que don Eduardo Lizano decía, como un adicto de perro. En vez de hacer la reforma estructural necesaria, lo que hacemos es, bueno, limitar un poco el crecimiento del gasto, que va a hacer que hayan algunos recortes pequeñitos, para que apenas poquito a poco vayamos bajando el peso del gasto, que no es despreciable, porque al final, si se cumple la regla fiscal y la ley de empleo público, eso es otro detalle, que hay que hacer que el efecto de la ley de empleo público cuente por encima de la regla fiscal, porque puede llegar el próximo gobierno y decir, no, los ahorros que tengo de la ley de empleo público, me ahorro en salarios y todo eso, lo tomo para poder cumplir con la regla fiscal. Entonces no suma, sino que está metido dentro. Uh-huh. Y al final el ahorro no va a ser tanto. Pero solo con cumplir la regla fiscal en 4 años era como el 2,5% del PIB. O sea, ya por lo menos se está reduciendo el peso del gasto total en más de un 10, casi un 15%. O sea, sobre PIB. En un escenario ideal, digamos que vamos a suponer que la regla se va a cumplir y que va a haber ley del empleo público. ¿Ok? Esto en un escenario ideal sería, ok, salimos de la crisis en que estamos, volvemos a alinear el asunto. Pero hace 8 días hablábamos de que a la hora de que yo contengo el gasto y nivelo los ingresos, en un futuro el mismo gobierno, el gobierno de turno, puede volverse a endeudar y hacer la torta más grande. Siempre tiene que haber la reforma estructural del Estado, sí o sí. A ver, ahí está la regla fiscal, que es ley. Uh-huh. Entonces, se supone que eso limita el crecimiento del gasto, y al paso que se está haciendo, no he hecho bien los números, pero para que cambie la estructura esa que limita el crecimiento del gasto como al 1% del PIB, o sea, 1% de crecimiento del gasto total por año, pueden pasar 10 años. O sea que la limitación es importante. Uh-huh. Pero como todo, echa la ley, echa la trampa. O sea, esa ley se la puede brincar
Cualquiera. Puede venir un próximo gobierno y decir, no me gusta la regla fiscal, y primero podría ser que no la cumpla. Para no cumplirla, va a tener que ir a la Asamblea Legislativa a pedir presupuestos extraordinarios. Tendría que tener suficiente peso en la Asamblea para poder cambiarlo. Podría ser que llegue un partido al gobierno con suficiente peso en la Asamblea o junto con otras alianzas y eche para atrás eso. Podría echar atrás, cambiar los presupuestos y quitar la regla fiscal. Pero usted está totalmente correcto. O sea, si no hay una reforma estructural, por eso decíamos, todo esto está como backloaded, o sea, está para que lo cumplan más adelante. Y para que lo cumplan más adelante depende de la voluntad política del que esté gobernando en ese entonces. Pero no están incluyéndose reformas estructurales que puedan limitar el tamaño del Estado, reducirlo, para que entonces la reducción del gasto sea, más permanente. Igual, tampoco nada es permanente, porque al final podría venir el próximo gobierno y decir, yo quiero volver a poner las instituciones que se quitaron o las que se reformaron, o quiero volver a contratar planilla, y lo puede hacer, ¿verdad? O sea, de eso no estamos exentos. Lo que hay que entender ahora, yo creo, es que el tener un acuerdo con el Fondo Monetario, aún sin tener el acuerdo con el Fondo, el haber propuesto un acuerdo con el Fondo y el que los funcionarios del Fondo hayan venido acá y hayan dicho, ok, sí, está bien, vamos con ese acuerdo que están presentando y esas propuestas que están presentando. Y muy probablemente en las próximas semanas el directorio del Fondo lo va a aprobar. Ahora que como país no cumplamos con lo que ahí está establecido, nos van a poner en problemas mucho más grandes que lo que vayamos a hacer. O sea, es decir, no voy a cumplir con reducir el gasto, o no quiero aprobar impuestos ahora. El Fondo Monetario va a decir, usted no está cumpliendo, no le doy el desembolso que había prometido. Las otras instituciones, organismos multilaterales que han prometido dar plata a Costa Rica, si hay un acuerdo con el fondo, tampoco no lo van a dar. El mercado financiero va a decir, aquí Costa Rica está actuando irresponsablemente, tampoco le va a dar la plata. ¿Y de dónde sale para cubrir un déficit que en el mejor de los casos este año todavía va a andar por ahí del 6% del PIB? O sea, estamos hablando de 3.600 millones de dólares de déficit, más los vencimientos de deuda, que son otros 3.000 y pico millones. O sea, hay que conseguir plata de 6-7 mil millones de dólares para poder llenar el hueco que tiene el gobierno este año. Sin acuerdo con el fondo, a estas alturas no se da eso, es default. ¿Qué opinión te da el acuerdo como está redactado en estos momentos en materia de impuestos, en materia de ingresos? Yo creo que es menos malo que lo que habían presentado la primera vez. Yo creo que ahí corrigieron, se dieron cuenta de que lo que estaban presentando era totalmente inaceptable. Ahora, quién sabe que no sea la estrategia de presento algo extremo para que me acepten algo medio, probablemente sea la estrategia política. Entonces uno ahora lo dice, lo veo menos malo. Obviamente, o sea, todos los impuestos tienen sus problemas, como decíamos antes, y todos los problemas en este caso terminan siendo recesivos, porque no es que estamos recaudando impuestos para al final mejorar los servicios públicos que hay. Es simplemente para llenar un hueco. Es para que no tal vez lo podría ver uno positivamente, para que no se deterioren más los servicios públicos y hagamos un ajuste suave en vez de un ajuste demasiado duro. Pero el problema es que otra vez estamos usando los recursos para ir haciendo las cosas a medias. No hay mejora en la eficiencia, no hay cambios estructurales, entonces al final estos impuestos tienen un efecto recesivo. O sea, porque nos están quitando plata de la bolsa a los costarricenses, a unos más, a otros menos, pero a todos nos están quitando plata, Hay que sumarle lo que ya venía de la reforma de la ley de fortalecimiento, donde ya nos habían quitado algo a través del IVA y a través de otros impuestos. Y todo eso al final no es plata que se nos va a devolver con más eficiencia, tiene un efecto recesivo. Ahí es donde uno le extraña que el gobierno no haya pensado en una reforma estructural en la parte de impuestos, además. O sea, hemos hablado mucho del gasto, pero en la parte de ingresos me parece que había espacio para una reforma estructural, para hacer el sistema más sencillo, más complicado, menos evadible, ¿verdad?
lo que están haciendo es nada más subiendo tasas de algunos impuestos existentes, o sea, no están arreglando el problema, eliminar impuestos menores, arreglar un montón de distorsiones que hay. El único que me parece que va en la dirección correcta es el de renta global, que va en el sentido correcto de tratar de unificar tasas y simplificar, porque ahora en la parte de renta está muy distorsionado. Lo que pasa es que entonces ya le metieron el concepto dual, que entonces no todas las rentas van en una sola canasta, sino que unas van separadas. Bueno, en rentas de capital podría ser, en muchos países lo están haciendo, pero al final también le está metiendo mucho entuerto, mucha cosilla ahí, ¿verdad? Trataron de meterle renta mundial, trataron de meterle impuestos a las zonas francas, impuestos a las remesas exteriores, al final lo enredan. Entonces no es una reforma estructural. Ahí metieron todo. O sea, el reclamo de todos es que en ese proyecto de ley que va para la Asamblea, ahí metieron todo. ¿Sabe? Es como una piñata. Okay. Ya lo han ido limpiando. En las últimas versiones que yo he visto, ya han ido limpiando mucho de eso, de esa piñata que estaban tratando de armar. Y va mejorando. Lo que pasa es que a uno le queda la sensación de que al final el gobierno no está pensando en hacer una reforma, otra vez, estructural en la parte de ingresos, sino que lo que está tratando es de recaudar lo que sea, sin importar el efecto negativo que eso puede tener sobre la actividad económica. Pero ¿qué puede estar pensando un ministro de Hacienda en ese sentido? En Costa Rica, entre más impuestos, más evasión. Van de la mano. Sí. Porque no estamos combatiendo la evasión. La evasión se mantiene en más de 4 puntos. 4.6 aproximadamente. Aunque ellos hablan de un 8, pero es una cifra que viene desde 2013 y que no es como que muy real. Entonces, no combato la evasión. Genero más impuestos, entonces me va a entrar a como entra, va saliendo. Sí. Entonces, o sea, como un ministro de Hacienda, de los tantos que hemos tenido, no empieza por cerrar el hueco primero. Si voy a recaudar, por lo menos que no se me vaya, o que no tenga posibilidad de escape esa plata. Algo lógico. Sí, y yo creo que es una de las cosas que Rodrigo Chávez, cuando fue ministro de Hacienda, trató de impulsar. Todas las, digamos, o sea, para poder recaudar mejor, creo que hay 2 componentes. Uno es lo que estaba diciendo yo ahora de la reforma estructural, para hacerlo más sencillo el sistema de impuestos, para que al final le sea menos evadible. Es la parte estructural y me parece que en eso se han quedado cortos. Bueno, tal vez hay 3 patas. La segunda pata es digamos, los procedimientos y todo esto que tiene tributación para poder perseguir a los que evaden, que o sea, durante los últimos años les han dado un montón de dientes para poder morder duro. Que no lo hagan es porque al final la estructura interna está mal, ¿verdad? Y ahí hay que entrarle, ¿verdad? Entonces, la tercera parte es eso, es tener los sistemas bien hechos para poder hacer, digamos, una persecución de los verdaderos evasores. Pero hoy en día la tributación lo que está es ahí nada más como buscando a los grandes contribuyentes, porque les queda relativamente fácil ir a analizarlos, pero no están persiguiendo en verdad la gran evasión. Y en esos 3 frentes se ha hecho poco para poder en verdad entrarle a la parte de cómo reducir la evasión. Que esos 4,5 puntos no se va a conseguir todo, porque al final es imposible conseguirle el 100%. Completamente de acuerdo. Pero que recojan 1 o 2 puntos del PIB, perfectamente podría ser posible. Y eso en algún momento estuvo en discusión. Y al final lo quitaron de la propuesta de acuerdo con el fondo. Yo entiendo que el fondo, dicen que el fondo no lo acepta porque como es algo difícil de recaudar y hay que hacer, pero al final el gobierno también ha quitado el esfuerzo de buscar cómo reducir esa evasión. El proyecto de Hacienda Digital, yo no he vuelto a escuchar nada desde hace rato. No, eso debe estar empantanado en algún lado, porque no sale este año. Yo estoy seguro que a como está la situación en este momento y esta división que se marca dentro de la misma Asamblea Legislativa y la división que hay, porque ya no es división, ya es una guerra declarada entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo después de que el presidente hizo la comparecencia por la OPAP, eso va a quedar también para el próximo gobierno. Esto no lo van a resolver esta Asamblea Legislativa, que es lo que más preocupa. Sí. Ahora bien, ¿ves viable que la Asamblea Legislativa
apruebe los proyectos de ley para el fondo? Es un año complicado, ¿verdad? Porque ya empezó las elecciones, ¿verdad? La Lamentablemente, campaña sí. electoral ya está, los partidos están dándole duro, van a la asamblea pensando en la campaña política, lo cual es complicado. La ventaja es que podrían haber algunos partidos que podrían estar pensando, decir, bueno, yo quiero que el país no se desintegre porque yo pienso que en las elecciones puedo quedar en el Poder Ejecutivo, ¿no?, de presidente, y por lo tanto quiero que la economía le vaya bien. Pero también cómo hacer eso. Sobre todo uno piensa en Liberación Nacional, ¿verdad?, que es el partido el partido grande que más se ha aliado con el PAC. También tiene que separarse lo que es el PAC. Pues las encuestas sale muy mal calificado el PAC y la verdad es que de lo que uno ve, los números o sea, hay mucho que criticarle. ¿Y cómo hace un partido como Liberación para separarse ahora del PAC, pero también para ayudarlo para que este país no se vaya al precipicio? Es un juego político complicado, ¿eh? Don Luis, yo creo que no es para un economista analizarlo, eso es para un político. Sí, pero lamentablemente estamos en esta y es increíble porque la gente, ahora hay una campaña satanizando al Fondo Monetario, pero increíble. Más que todo de parte de un sector que es el sector público, que es el que se está manifestando en estos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Y sí me gustaría que usted nos dijera a todos los que están pegados en este momento a la pantalla Spark TV, ¿por qué es importante llegar a este acuerdo con el fondo? Ya tener una asamblea aprobado. A ver, yo creo que primero empezar porque tiene que haber un ajuste, o sea, la manera que hemos venido comportándonos como país, digamos, de la manera que hemos manejado nuestras finanzas públicas, no es sostenible. O sea, ya en el mercado financiero no nos creen, y si no hay un ajuste estructural fuerte, digamos, un ajuste general, no digamos estructural, un ajuste fuerte en las finanzas públicas, ya en el mercado no nos van a prestar o nos van a prestar muy caro. Uno lo ve en el precio de la deuda, cómo ha ido fluctuando, de la deuda externa de Costa Rica, cómo ha ido fluctuando, dependiendo de las soluciones que se van dando. No hay solución, vamos a quedar en default. En el 2018 el precio de la deuda se desplomó. Hubo ahí algún acuerdo en la asamblea, el precio de la deuda volvió a subir. Otra vez estamos bien en la pandemia y hay problemas, el precio se vuelve a desplomar. Hay un acuerdo con el fondo, el precio vuelve a subir. O sea, dependemos muchísimo de ese mercado internacional para financiar las necesidades que tenemos como país. El acuerdo con el fondo sirve de dos cosas. Una, son recursos baratos, o sea, lo que presta el fondo, aunque son de corto plazo, a 3 años plazo, pero y limitados a $1.750 millones, pero son a tasas muy, muy buenas, por debajo del 2,5%, 3%, creo que andan por debajo de eso. Además, sirve como una especie de sello garantía donde otras instituciones internacionales y el mercado financiero general, o sea, los que invierten en bonos de deuda de Costa Rica, van a decir, bueno, ya hay una solución imperfecta o lo que quiera, pero hay una solución que pareciera que el Fondo Monetario, con todos sus expertos, está avalando y está diciendo, sí, eso es un camino para que haya sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Sostenibilidad de la deuda significa que el país tiene capacidad de que la deuda que está tomando hoy la pueda pagar eventualmente. Entonces dicen, bueno, entonces en esas circunstancias, si el fondo está diciendo eso, le presto plata al gobierno de Costa Rica. Y eso va a ser para que entonces el gobierno tenga tiempo de hacer los cambios que se requieren, de ajustar sus finanzas para llevar aquel déficit que hoy en día ronda el 7-8% del PIB, llegue a ser el déficit total, incluyendo intereses, del 2-3%, lo cual es mucho más manejable. Que lo que llamamos en el resultado primario, sin contar intereses, que haya un superávit. O sea, que no sigamos como país endeudándonos simplemente para pagar intereses, sino, en verdad, endeudándonos para lo que tiene que ser. Limitaría el nivel de deuda y eso le daría sostenibilidad.
Ahora, ¿se podría hacer eso sin acuerdo con el fondo? Tal vez, o sea, tomar las decisiones nosotros mismos y decir, vamos a hacer reformas estructurales fuertes, vamos a reformar la parte de ingresos para que no haya tanta evasión, para que se recaude mejor, para que los impuestos sean más razonables, vamos a hacer reformas en el tamaño del Estado, reducirlo, bajar gastos, bajar salarios, dedicarle más dinero a inversión de obra pública y menos a salarios. O sea, si hacemos esas cosas, ¿verdad?, mejoramos la eficiencia en las instituciones públicas para que puedan hacer más con los pocos recursos que tienen. Probablemente no haría falta acuerdo con el fondo. Pero ¿tenemos tiempo, don Luis? Ya no tenemos tiempo para eso. Y desde hace rato que eso se viene hablando, pero no se hace nada. O se avanza muy poco. ¿Hace rato o hace muchos años? Hace años. De años. Años de años que venimos hablando de eso. Que venimos hablando de que de alguna manera las reformas estructurales que se hicieron luego de la crisis de los 80, que ya estaban agotadas, que se necesitaba una segunda ola de reformas, sobre todo para mejorar la eficiencia del Estado. Yo creo que el concepto de eficiencia se ha perdido, y el Estado no solo se fue haciendo grande, sino que se ha hecho ineficiente. Y no solamente lo vemos en el gobierno central, que es a través de la recaudación de impuestos, sino que lo vemos en otras instituciones que están supuestamente con algún grado de competencia. La misma banca, la banca ha mejorado muchísimo en eficiencia, pero todavía no es lo eficiente que debería ser. La telefonía del ICE, para poner otro que está en competencia, o sea, ha ido perdiendo mercado, señal de que no es suficientemente eficiente. Pero todavía peor las que no están en competencia, Recope, el ICE en su parte de generación eléctrica, acueductos alcantarillados, las mismas universidades. O sea, si uno va contando todas estas instituciones que no están aprovechando mejor los recursos y no están ayudando a que, digamos, la capacidad productiva y la capacidad de desarrollo económico de Costa Rica crezca más, y que nos lo están cobrando a todos los demás por la vía de, usualmente, tarifas de servicios públicos más caras. O en el caso de banca, a través de tasas de interés más altas, que redunda, que hace que este país sea muy caro, y vivir en este país es caro, producir en este país es caro, nos resta competitividad, nos resta potencial de crecimiento económico. Y todas esas, digamos, reformas que están centradas mucho alrededor de la eficiencia del sector público, las hemos olvidado. Y hoy en día estamos pagando. Entonces, no hay tiempo para hacer eso con el fondo. Lo que nos dan el PAC, el gobierno del PAC, es una solución, digamos, a medias, apenas para ir sobreviviendo a través del tiempo. Y en estos momentos, si no aceptamos esa solución, aunque sea a medias, la alternativa es una crisis económica bastante grave, porque el entrar en default de deuda, que es digamos, yo creo que sería la consecuencia de no hacer nada en esto, es que no solamente no tener un acuerdo con el fondo, significa que no vamos a hacer nada. Y eso el mercado no lo va a castigar, vamos a tener ese default y va a ser tasas de interés por las nubes, devaluación por las nubes, inflación por las nubes, crecimiento económico negativo, desempleo disparándose. Y yo creo que eso es lo que, o sea, nadie quiere esa consecuencia. Pero nos han venido empujando al límite, estamos al borde del precipicio, y es un paso para adelante, se va por el precipicio, y un paso atrás lo deja todavía al borde del precipicio. Pero es que mi pregunta va en ese sentido, porque en el 2018, me acuerdo, porque fue más o menos los inicios de Salud Financiera y me tocó estar en muchos programas discutiendo lo que era la reforma fiscal en ese momento y el famoso impuesto de IVA. Y nos decían, todo el mundo estaba en contra, porque me acuerdo que yo sí me opuse mucho tiempo, y muchos economistas también se oponían al proyecto de ley, y empezó la estrategia de que, ok, si no se aprueba, entonces vamos con el fondo. Ya el fondo viene para acá, ya el fondo está aquí. Y la medida de presión fue tal de que la Asamblea en tiempo récord aprueba la reforma, y 30 días después estábamos desarmándola, empezando por la canasta básica, y empezamos a sacar. Entonces ahora viene
lo mismo, hay un acuerdo con el fondo, ahí está el Fondo Monetario, lo aprobamos y que vamos a hacer lo mismo. Que sería como la gente, creo que la gente lo está satanizando porque ven como al fondo como un medio de presión para que la Asamblea apruebe. Sí, el fondo siempre se ha usado como el coco, ¿ah? Entonces el culpable es el fondo. Porque hay que entender que los culpables somos nosotros, que estamos recurriendo al fondo como el último salvavidas. Pero no es, o sea, el fondo no fue el que nos trajo esta situación, fuimos nosotros. Y la solución que se está proponiendo es, después de muchas propuestas que no funcionaron, que al final entonces tenemos que recurrir al fondo porque si no, ya no. Ahora, que hace un año podríamos haber hecho las cosas sin recurrir al fondo, qué difícil, ¿va? Porque también, a ver, yo creo que la reforma del 2018, aunque no fuera tampoco perfecta, pero algo venía solucionando. Si no hubiera sido por la pandemia, probablemente no hubiéramos tenido que recurrir al fondo. Y ahí estaríamos. A nadito de perro igual y tampoco haciéndola con un crecimiento muy bajito y lo que era, pero por lo menos yo creo que probablemente no hubiéramos tenido que recurrir al fondo. Es que hay que entender que esta pandemia nos está pegando duro. O sea, si uno toma como base el 2019, digamos, en el 2020 la economía decreció un 4,5%. Este 2021, en el mejor de los casos, va a crecer un 2,5%. Y para el año entrante un 3, un 3,5%. O sea, para finales del 2022 vamos a estar, comparado con el 2019, apenas como un 1% más. En términos de PIB per cápita por persona, vamos a estar igual. Y contra lo que hubiera pasado versus pandemia, estaríamos 7-8% por debajo. O sea, sí nos ha pegado duro esta pandemia, nos ha escaseado los recursos. Al sector privado. En general, a todos los costarricenses. Sí, pero digamos obviamente está repartido diferente. Sí. Usted dice, los trabajadores privados son los que más han sufrido, sobre todo los informales, son los que más han perdido, digamos, su fuente de ingresos. Los empleados del sector público no se han visto tan afectados. Dentro del sector privado hay sectores que les ha ido bien, los que venden alimentos, los que venden productos de salud, ¿verdad? Les ha ido mejor que los que están en el sector turismo, que les ha ido muy mal. Inclusive hay un sector, que es el de Zona Franca, que genera empleo en medio de la pandemia. Que está creciendo. ¿Verdad? Pero oímos que hay gente ahorita que está haciendo política diciendo que deberíamos de poner esos impuestos solidarios a nuestra fuente principal de empleos en estos momentos, al que sacó la cara por Costa Rica. Ahí es donde yo creo que el enfoque en tratar de resolver un problema que estamos claros que es un problema muy grave, fiscal, pero en un enfoque muy contable de más ingresos, menos gasto, ¿verdad? Nos ha enfrascado en una solución que al final probablemente no sea sostenible a través del tiempo, y ha dejado totalmente de lado la idea de que creciendo, que si la economía crece mucho más rápido que lo que está haciendo, al final todo pesaría menos, tendríamos más capacidad para pagar, tendríamos más capacidad para pagar la deuda, tendríamos más capacidad para enfrentarnos a los problemas fiscales que tenemos. Y esa agenda de reactivación no está, incluyendo la parte de impuestos que decimos, o sea, los impuestos van en contra de esa reactivación. No ayuda. Eso te iba a preguntar. ¿Este acuerdo con el fondo sería la punta de lanza para una reactivación económica? No. No. Está totalmente relegado, está dejado por fuera. Ahora, a pesar de que, digamos, más bien va en contra por la parte de impuestos, que todavía se pueda pensar en una agenda de reactivación, uno diría que sí. Lo que pasa es que yo no veo a este gobierno del PAC, que en los 3 años que lleva de gobierno ha hecho muy poco al respecto, ahora de repente vaya a cambiar. Pensar en zonas francas, en algunos han hablado de hacer una zona franca de todo el país, o sea, reduciendo impuestos. Las zonas francas tienen 2 características, pagan menos impuestos, sobre todo de renta, y tienen menos trámites que lo que tenemos los demás mortales. Entonces, esas 2 cosas es lo que hay que hacer para ayudar al país. O sea, reducir los impuestos a 0, no se puede, pero sí por lo menos simplificar los impuestos y reducir algunas tasas ayudaría a que la actividad económica se dinamice, y ese mayor crecimiento económico haría que
al final entre todos paguemos algo más de impuestos. Lo han hecho algunos países. Alemania entre esos lo está haciendo, enfrentando la crisis. Pero yo lo leo hace días atrás, donde en el Istmo nosotros siempre dejamos a Panamá a un lado, porque Panamá es totalmente otra cosa. De Guatemala a Costa Rica, siempre es la pelea entre todos esos países. A Panamá la pandemia le dio, pero le dio duro. Más duro que nosotros. Y anuncian la apertura de 5 zonas francas nuevas. 5, que esas 5 un poquito más a este lado y nos hubiera caído, bueno, de maravilla. Pero ¿qué pasó ahí? O sea, a ver, y eso obedece, me parece a mí mucho a todo este fenómeno que ahora llaman del nearshoring, ¿verdad? Muchas empresas multinacionales con la pandemia se asustaron, sobre todo hubo problemas de logística al principio, y entonces en vez de estar produciendo en Asia para vender en Estados Unidos o en Europa, muchas empresas multinacionales dicen, vamos a producir más cerca del destino final. Y Costa Rica está idealmente ubicado. Entonces, pensando en eso, es más, aquí parte de lo que ha crecido Zona Franca tiene que ver con eso. Además, estamos ubicados en ciencias de la vida, que llaman, que es básicamente salud, y alta tecnología, que también ayuda. Pero el esfuerzo que ha hecho el gobierno, CINDE hace su esfuerzo y Procomer, pero no ha habido un empuje decidido y verdadero. Panamá sí lo hizo. Panamá hizo hace unos meses un gran foro dedicado al nearshoring y diciéndolo a las compañías multinacionales, a las que invierten en esto, vean, aquí Panamá tiene estas condiciones que no son mejores que las de nosotros, pero se las hace ver, se vendieron. ¿Por qué? Porque estaban interesados en atraer más inversión. Aquí, ¿qué hay? Hay unos grupos diciendo, no, la inversión extranjera no apoya nada, no aporta nada, no paga impuestos, entonces echémoslas. O sea, es un pensamiento tan corto. Hay un estudio muy interesante que acaba de publicar Ricardo Monge, el economista Ricardo Monge de acá de Costa Rica, creo que es con el BID, donde demuestra los efectos positivos que tiene la entrada de inversión de las empresas de Zona Franca sobre la capacidad de los trabajadores que han estado en Zona Franca, digamos, sus destrezas, su nivel de educación mejora, sus experiencias, todo eso lo traducen en cuando salen de ser empleados de Zona Franca, hacen su propio emprendimiento o trabajan en otra empresa, mejoran el salario sustancialmente. O sea, no solo cuando entran las empresas de Zona Franca mejoran su salario, sino que cuando salen mejoran todavía más su salario. Eso, el efecto del spillover effect, que le dicen en inglés, o sea, el efecto goteo que hay en la mejora de la calidad del trabajo, gracias a Zona Franca, es indudable. O sea, mejora la capacidad productiva de este país. Y todos esos buenos salarios que hacen, pagan impuesto de renta. Exacto. Y cuando gastan, pagan impuesto de ventas. Si no estuviera en la Zona Franca, toda esa recaudación no la tendríamos. Y esa es la parte que no entiende mucha gente. Cada 15, cada 30, cuando pagan, esas personas que salen a consumir, están dándole ingresos nuevos al gobierno. Y en un país donde supera el desempleo un 20%, se vuelve indispensable tenerlas. Claro. Porque tenemos una mano de obra calificada, tenemos una educación de primer mundo, que en estos momentos está repartiendo comida o está trasladando gente en transporte informal, porque a eso es lo que nos llevó a la pandemia. A ver, un montón de profesionales en todas las áreas haciendo ese tipo de trabajos, ni siquiera cotizando a la caja tampoco. La caja se ha visto muy afectada con ese ingreso. Claro. Hacienda se ve muy afectada y nosotros, en lugar de estar vendiendo Costa Rica, vemos como Panamá, que nos dejó botados hace muchos años, se da el lujo de abrir 5. Sí. Y cuidado si no tienen planeado más. Sí, claro. Sí, porque la gente los vuelve a ver y se están promocionando mucho mejor que nosotros y eso está haciendo que todo esto tenga un crecimiento. Y además, digamos, lo otro que hay que entender es que si a la Zona Franca le va bien, entonces entra más gente a trabajar ahí, tiene un efecto que hace que crea incentivos para que la gente se quiera superar. Bueno, si yo quiero entrar a trabajar en una empresa Zona Franca,
en el cual requiere un nivel de educación más alto, entonces voy a hacer un mayor esfuerzo en el colegio o en la universidad para poder tener esas capacidades para poder entrar ahí. Voy a aprender inglés. O sea, al final hay una mejora general de la calidad de trabajadores que tenemos, producto de tener un sector tan dinámico. Por eso es que hay que impulsarlo en vez de matarlo. Pero otra vez, o sea, la reactivación solo zona franca no puede ser, tiene que ser en el resto. Pero entonces el resto de los sectores tenemos que hacer cosas parecidas a las que estamos en zona franca. No las podemos eximir 100% de impuestos, pero sí podemos simplificar las tasas y que paguen menos impuesto de renta. Podemos reducir los trámites, podemos buscar maneras de reducir los costos de energía, electricidad, combustibles, etcétera. Debemos buscar maneras de reducir los costos de tasas de interés que son tan altas en el sistema financiero, buscar eficiencia en el sistema financiero. O sea, todo eso hay que buscarlo, pero todas esas, bueno, y la mejora en infraestructura, la mejora en la calidad de la educación, que los chiquillos desde primaria y secundaria ya vayan enfocados a que van a ir a trabajar en el sector privado y probablemente en zona franca y no ser empleados públicos, ¿verdad? Entonces hay que crearles esas capacidades. Todas esas reformas se han quedado olvidadas durante estos ya 7 años que llevamos del PAC. La verdad es que no ha habido un enfoque en eso, sino que ha habido un enfoque en cómo hago yo para ponerle trabas al sector privado, ¿verdad? Y eso es lo que es parte de lo que nos ha traído, nos tiene ahora con este problema, y la solución tiene que ser por ese lado, pero esa parte se ha olvidado. Don Luis, ya se me acabó el tiempo y otra vez se nos hizo corto. De verdad, muchas, pero muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero volver muy próximo contar con usted otra vez en Salud Financiera, y le pido a Dios de que de verdad la Asamblea se ponga la camiseta y que saque esto adelante por el bien de todos nosotros. Dios quiera que así sea. O sea, yo creo que por el bien del país hay que hacer algo. Todavía a lo que está en la Asamblea se le pueden hacer algunas mejoras a esos proyectos para hacer, pero al final de cuentas, a mi modo de ver, creo que hay que aprobar algún acuerdo con el fondo, porque si no, las consecuencias van a ser muy negativas para este país. Y ojalá que en la discusión de la campaña que viene se discutan los problemas estructurales que existen y la solución permanente a estos problemas, porque si no vamos a seguir otra vez cayendo en estos huecos que son caídas muy dolorosas. Así es. Entonces, muchas gracias, de verdad, que pase muy bien. Muchas gracias. Amigos de Salud Financiera, nos vemos de hoy en 8. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sea una semana de éxitos. Hasta luego.